El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. Llegamos a la lección 15 y ahora nos toca ver al discípulo y el dinero, el dar. El tema del dinero es muy importante en todo el mundo. Las naciones poderosas están dispuestas a tolerar abusos a los derechos humanos en naciones conocidas por sus atrocidades, con tal que el comercio no sea interrumpido. El lema "el dinero compra todo" se encuentra no solo entre los poderosos, sino también en las clases más pobres. Es típico. En nuestra América Latina, los padres enseñándonos a nosotros: estudia para que seas algo en la vida. Yo crecí en un barrio, en un sentido no tan ostentoso, pobre. Y allí cada uno de nosotros nos esforzábamos para cumplir con este lema, esta filosofía que nos daban desde muy chiquitos. ¿Y por qué? ¿Qué había detrás de este concepto? Al ir a la universidad y terminar una carrera, eso quería decir que podíamos conseguir un empleo mejor. Y con un buen empleo podíamos conseguir dinero. Y con el dinero podíamos comprar la felicidad. Y claro, los padres de pasito iban a beneficiarse porque nosotros podíamos ayudar a mantenerles. Esa es la filosofía que nos enseñan desde pequeñitos. En el fondo, lo que están diciéndonos es que con el dinero se compra todo. Y en todo el mundo es así. La verdad es que el dinero no compra todo. Jesús claramente declaró en Lucas 16:13, que quiero que miremos. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios condena el hecho de poner al dinero como la prioridad de nuestra vida. Es más, se nos advierte que el amor al dinero es lo que destruye al hombre. Y note bien que no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Pablo bien lo dijo. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Surge entonces la necesidad de que el discipulador trate con el discípulo el tema del dinero. La espiritualidad de un creyente se ve claramente por su actitud y uso del dinero. Veamos este cuadro ilustrativo. De un lado tenemos la vida cristiana, la importancia de la lectura de la Biblia y la oración. El uso del dinero muestra realmente lo que somos. En la vida cristiana servimos a los hermanos en Cristo. En 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 17... Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahora la pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Un creyente más bien practica lo que dice 1 de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dios en la vida cristiana es quien nos da dones.
Romanos 12:8 nos enseña del don de repartir. Miremos esto. Romanos capítulo 12, donde se encuentran los dones que veremos en la próxima lección, y el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Y finalmente en la vida cristiana hay contentamiento en cualquier situación. Pero cuando uno tiene al dinero como la base de su vida, lamenta por la falta de dinero. Quiero entonces ahora que veamos algunos principios sobre el dar. Y empezamos con 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es el versículo clave en cuanto al dar. Y es la enseñanza de Pablo a los Corintios. En primer lugar, encontramos que el dar es responsabilidad de cada uno. Es muy importante que el discípulo aprenda a hacer decisiones en cuanto a dar. Cuando entienda que lo que da es un asunto personal entre él y Dios, experimentará el gozo que produce el hacerlo. Y no estará fijándose en otros, sino él mismo dará voluntariamente con gozo. Así recordará las palabras de Jesús, quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y que Pablo nos las recuerda en Hechos 20:35. En segundo lugar, el dar debe ser en proporción. Regularmente me hacen la pregunta, ¿cuánto debo dar? ¿El diezmo o más que el diezmo? Pablo nos da la clave cuando dice, según haya prosperado. Vemos un ejemplo para captar lo que él está diciendo en este análisis que ahora hago. Hablemos de que usted recibe unos $100 mensuales por su trabajo, por lo que sea. Y pongo dólares porque es una moneda mundial. $100. Estoy solamente hablando como un ejemplo. No digo que usted gana $100 o nada. No estoy asumiendo nada. Simplemente pongamos una cantidad de X. Digamos que automáticamente el diezmo de 100 es $10. De tal manera que usted daría el diezmo para la obra del Señor. Le quedarían $90. Supongamos que usted pudiera suplir sus gastos con esa cantidad. Pasa el tiempo y en lugar de recibir $100 mensuales, ha prosperado y ahora recibe 200. El diezmo sería 20 y le quedarían 180. Comparando 90 que recibía antes y 180 que recibe por haber prosperado, hay una diferencia de $90 que le dan la oportunidad de dar más, ya que con 90 hemos dicho que usted podía suplir sus gastos y ahora tiene dinero extra. Podría darse el caso que usted llegara a dar el 90% de sus ingresos y viviera con el 10%. A eso se refiere. Usted da de acuerdo a lo que haya prosperado. No necesariamente solo el diezmo, pero de acuerdo como el Señor le bendice. De hecho, hay casos en creyentes que han dado mucho más que el 10% de sus ingresos para la obra. Y lo hacen algunos hasta sacrificialmente. La clave de dar está basado nuevamente en el amor y en la fe en Dios, que es el dador de toda buena dádiva. Ahora, la pregunta que surge siempre es, ¿y qué del diezmo? ¿No es eso un asunto del Antiguo Testamento? Veamos en Levítico capítulo 27. Vamos a leer versículos 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. También leemos en Malaquías, en el capítulo 3, y este es uno de los versículos que constantemente se menciona en las iglesias, especialmente en la hora de recibir las ofrendas, ¿no? Y a veces también
Es el tema de los pastores o los líderes. Voy a leer Malaquías 3, 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está. Es bastante claro el hecho que en el Antiguo Testamento Dios no sugería que su pueblo diezmara, sino que demandaba que el pueblo lo hiciera. Recuerdo lo que hizo un pastor en un pueblo pequeño de los Estados Unidos. Durante el sermón, él declaró que en el estacionamiento de la iglesia, de su iglesia, había muchos vehículos robados. Todos los creyentes se alarmaron de tal anuncio, pensando, ¿cómo puede ser que en nuestro estacionamiento allí haya carros o coches robados? A lo que el pastor explicó, ustedes, hermanos, queridos hermanos, han robado al Señor, porque en lugar de dar los diezmos, con el dinero del Señor han comprado vehículos nuevos. Imagínense ustedes la cara que tenían los hermanitos. Por otro lado, hay la inquietud de que el diezmo es el tiempo de la ley y que ahora estamos en la dispensación de la gracia, implicando que el diezmo ya caducó. De acuerdo a Levíticos, es claro que esa orden del diezmo fue dada por Dios a Moisés. Pero antes de Moisés, Abraham, que llegó a ser Abraham, entregó los diezmos de todo a Melquisedec en Génesis 14:20. Y vamos a ir ahí para mirar este caso, ya que entonces uno deduciría de esto que el diezmo es aún antes que Moisés y la ley. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí queda claro que el diezmo es antes de Moisés. Entonces no podemos decir que era solamente un asunto de la ley. A continuación, quiero que veamos un cuadro comparativo. En Levítico 27, 30 al 33, los judíos dan diezmo de todo a los levitas. En el Nuevo Testamento, las características de dar, según haya prosperado, la persona puede dar más que el 10%. Si prospera es para dar más y no para gastar más. La cantidad la decide en oración porque la da con un corazón alegre. En tercer lugar, entendemos y nos damos cuenta que Pablo nos dice que debemos poner aparte para dar. ¿Cuán importante es el hecho de enseñar al discípulo que lo que hace, lo haga para el Señor? Cuando hay madurez, ni siquiera es necesario de recoger ofrendas en la iglesia, porque Pablo iba de paso y él solamente iba a recoger la ofrenda, no ese rato. Todos dan por amor y con gozo al Señor. Qué diferente es lo que vemos en la práctica. Muchas veces la manipulación para que los creyentes den es exagerada. Es obvio que un niño espiritual jamás dará con la capacidad que debería, pero para eso son las enseñanzas y el ejemplo. El discípulo desarrollará un fondo de acuerdo a cómo prospera y de allí dará para diferentes necesidades. Regularmente se aconseja que las iglesias locales tengan sobres con los diferentes ministerios y gastos, como los gastos de la iglesia, que tienen que ver con el arriendo del local, la ofrenda o el sueldo del pastor o del encargado, el mantenimiento. También es recomendable tener fondos para un proyecto de construcción. En este punto quiero recordarles que si las personas no están en capacidad de tener un edificio, que no lo tengan. He visto que los edificios construidos con dinero extranjero regularmente están descuidados. Pero también he visto edificios levantados poco a poco con esfuerzo de los miembros que los cuidan y aprecian mucho porque es de ellos.
ese concepto de que los nacionales no pueden, debe ser abolido o cambiar. Hablo a los hermanos misioneros. Siempre me pregunto, ¿dónde está el dinero que antes se gastaba en vicios y en otras costumbres cuando uno no era cristiano? ¿Y cómo se construyeron catedrales gigantescas en nuestra América Latina si los nacionales no pueden? Quizás no lleguemos a tener templos ostentosos y pomposos, sencillos, sí, funcionales, sí, pero que los hermanos lo hagan. También el asunto de las misiones es un concepto nuevo en nuestras iglesias, pero que va avanzando. Leía un artículo de que la iglesia boliviana ya mandó al África a un misionero y la iglesia le sostiene. Qué tremendo, ¿verdad? La idea de mandar a alguien a otro país cuando hay tanta necesidad local es alarmante para muchos creyentes que no captan a veces que el Señor nos ha ordenado a que enviemos a otros a predicar el Evangelio sosteniéndoles. Pero con paciencia se les puede enseñar que el ir es parte de la gran comisión. Y de acuerdo a Hechos 13 se van los mejores. Dios escoge a los mejores para enviarlos. Por otra parte, si no ven al hermano, muy difícil que le entreguen una ofrenda. Recuerdo cuando salí de mi iglesia local a un seminario para prepararme. Me prometieron apoyo económico. Y en la práctica, de vez en cuando me escribían con una ofrendita. Y yo estaba esperanzado de cuándo me escriben estos hermanos para recibir la ofrenda. Dios nunca se olvida de uno. Al no verme cerca y participar con ellos, fue muy difícil que me apoyaran económicamente. Es más, nuestra gente ni escribe cartas. Menos van a mandar ofrenda en la carta. Eso es algo que el discípulo deberá aprender. Si queremos iglesias que manden misioneros, deberán aprender la importancia de enviar misioneros y sostenerles. Claro, a veces uno dice, bueno, pero la cantidad que ellos dan es muy poca. Mire, lo poco en las manos del Señor es mucho. Sí, porque para Él es el corazón. Yo recuerdo alguna vez a un misionero extranjero en mi iglesia que vino y le invité a que predicara. Y él lo hizo. Y los hermanos querían darle una ofrenda porque este es un misionero. Y era una ofrenda mínima que cambiada a dólares pues no significaba nada. Y este hombre me dice a mí, Wilson, ellos lo necesitan, tú quédate con el dinero, yo no lo necesito, yo estoy bien apoyado por las iglesias que me enviaron. No, realmente tú quédate con el dinero o dáselo a los hermanos. Mire, yo le dije, hermano, si tú te vas de aquí y agarras ese dinero y lo tiras en la carretera, no es asunto de nosotros. Esta iglesia y nosotros queremos dar por amor. Si es poco, no importa, pero lo hacemos por amor, porque sabemos de la responsabilidad que tenemos. Los nacionales debemos aprender. Sí hay misioneros extranjeros, pero es nuestra parte también participar, aprender a dar. Quizás no es mucho, no importa. Dios puede bendecirlo, multiplicarlo. Y tenemos que captar esa lección. Eso es bíblico, que el discípulo aprenda a dar. Cuarto, el dar debe ser periódicamente, no de vez en cuando, una vez al año, o cuando la conciencia está atemorizada. O quizás me siento culpable y a ver si doy algo aquí para que se me apacigüe la conciencia. El día del Señor es el día señalado para llevar las cuentas, determinar las proporciones y colocar el dinero en el fondo. Siempre tengo la idea de ir casa por casa de quienes no llegaron el domingo para recoger las ofrendas. ¿No ve que yo soy pastor? Pero no lo hago. Cuando ellos maduran, ellos lo hacen solitos. El otro día llegó en un sobre una ofrenda. Por correo la mandaron porque el hermano no pudo llegar el domingo. Pero él ya siente en el corazón el deseo de hacerlo. Eso es lo que uno quiere. Gente madura que lo hace para el Señor, no para uno. Es promover esta práctica lo que nos dará descanso a los pastores y líderes, discípulos maduros, que saben lo que deben hacer y lo hacen. Ahora, ¿qué de la filosofía de dar más para recibir más? Hay muchos predicadores que insinúan de que si uno da, el Señor te da 100 veces más. Y la gente da y resulta que no llega y dice, no, me engañó.
siempre uno tiene la tendencia de dar con un pensamiento en el subconsciente que dice, ahora espero que me bendiga. Es como cuando uno invita a alguien a la casa y dice, ven a mi casa, yo te invito, vamos a comer unas carnecitas. En México dicen unas fajitas, eso en el norte de México, en fin, un pollito asado. Y tras de ese mensaje de la invitación está el concepto de que yo ya te invité, ahora invítame tú a mí. Y a veces la gente invita a los misioneros a su casa porque quieren ser invitados a ir a la casa del misionero a ver cómo él vive. El misionero nunca se acuerda de invitarles, ¿no? ¿Es esa la actitud que tenemos nosotros? ¿Es esa la actitud de que sí, yo doy, pero ahora que tú me devuelvas? Miren, lo hacemos por amor al Señor. Él no necesita de nuestro dinero. Más bien Él es el que nos sostiene. Pero quiere ver que en el corazón nuestro haya gratitud por el amor que le profesamos. El Señor dijo a los discípulos, cuando esta mujer dio todo lo que tenía, que ella fue la que dio más. Porque los otros dan de lo que les sobra. Es el corazón. Es lo hermoso de todo esto. Y Dios bendice. Claramente en 2 Corintios 9, 6 y 7, Pablo escribe diciendo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Más aún, sobre las bendiciones materiales, Dios promete bendiciones espirituales, como lo vemos en Efesios 1:3, asegurándonos que suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Filipenses 4:19. Pero que quede claro que Dios es el dueño del 100% de nuestros ingresos. Lo que usted tiene no es suyo, es del Señor. Y quizás ahora lo tiene y en un momento desaparece. Quiero hablar también del dinero y el asunto de comprar cosas. Es importante lo que damos, pero también es importante cómo gastamos el resto. Es verdad que resulta mucho más fácil vivir por fe cuando no se tiene dinero que cuando uno tiene dinero. En una situación de abundancia resulta muy importante usar debidamente la riqueza que Dios nos da, preparándonos para posibles tiempos de sequía, como es el caso de José en Egipto. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Él estuvo preparado cuando llegó la escasez. En la práctica tenemos 3 categorías de cosas para comprar. Las que verdaderamente necesitamos, las cosas que deseamos y los lujos o la extravagancia que a veces queremos. Antes de comprar algo debemos hacernos la pregunta, ¿realmente no podemos vivir sin este artículo? Miren, ¿sabe? Yo he captado algo. Cuando mi esposa me lleva a mí al supermercado, al súper, así decimos nosotros, no sé cómo digan ustedes, o al mercado, siempre comemos antes de ir a la tienda. ¿Sabe por qué? Porque cuando voy con hambre compro cosas que nunca ni siquiera las pruebo y se echan a perder allí en la casa. Mejor coma bien y con barriga llena, corazón contento y ya vaya a la tienda a comprar, para que no gaste más de lo que debe. ¿Sí? Uno tiene que tener cuidado en eso. Recuerdo que en la ciudad donde yo crecí, durante Navidad, una de las tiendas grandes ofrecía todos los artículos a plazos y sin entrada. Y la gente se llevaba refrigeradores, ventiladores, televisores, máquinas de coser, guitarras, flautas, de todo se llevaban esos días. Pero y después, así mismo regresaban porque no podían pagar. Y toda esa gente estaba trabajando para este individuo, para pagar lo que le debía. Compraban como locos, pero después los problemas en la casa, porque las deudas les iba hundiendo más y más, ya que no tenían para pagar, y para pagar lo que debían pedían a otro, y la deuda se acrecentaba, y la fricción en el hogar, los pleitos entre marido y mujer. Eso se puede evitar cuando uno compra en base a las categorías, lo que verdaderamente necesito, lo que deseo, y las extravaganzas o aquello que es un lujo. Por otro lado,
están ahora en circulación las famosas tarjetas de crédito, que no es otra cosa que un préstamo al interés más alto posible. Los compradores impulsivos deben dejar el dinero plástico, así se llaman las tarjetas de crédito, el dinero plástico. Déjenla en casa o córtela si tiene problemas con eso, ya que se les hace muy fácil cargarlo a la tarjeta. Y llega él a la casa y dice, mira, te compré esto. A la esposa y dice, ¿cómo lo compras si no tienes dinero? Bueno, lo puse en la tarjeta. Y cuando llega a la cuenta, los intereses que le cobran por no poder pagar toda la cantidad que debe. Por otro lado, tenemos una manía de querer comprar joyas. Las señoras salen ostentosas, pero en la esquina alguien le desgarra la oreja por robarle sus aretes. Yo recuerdo un país de Centroamérica, estuve parado en una esquina y qué susto me pegué porque llega un tipo y le arrancha la joya a una señorita y la señorita se quedó en una crisis nerviosa, llorando, y aquel le echó la carrera. Compramos cosas que a veces son nuestra propia ruina. Aún no hay países, y aquí hablando de Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, hay quienes matarán a otro por un par de zapatos, porque le gusta, porque esos son muy costosos. Y pasa en América Latina también. Tenemos que cuidarnos en qué compramos. Es típico entrar en una casa muy linda con muebles hermosos, pero es duro ver parejas que se separan por problemas económicos. El discípulo aprenderá a ser un buen mayordomo de su dinero y de las cosas que el Señor le presta. Quiero que miremos de cerca 1 Timoteo 6, ya que de este capítulo Pablo nos da allí buenas lecciones tocante al dinero. Veamos 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es muy importante notar que no dice la piedad acompañada de conformismo. El ser conformista es otra cosa que estar contento. El primero no lucha ni se esfuerza. El segundo no depende en el dinero. Sabe vivir en cualquier situación. Pablo nos da el ejemplo en Filipenses, el capítulo 4, versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y note que este versículo de Filipenses 4:3 está en un contexto de tener o no tener dinero. La piedad con contentamiento es la necesidad básica de la vida del cristiano. En 1 Timoteo 6:11 se nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. En este versículo Pablo nos da la clave de lo que debemos seguir o perseguir. Muchas veces los padres queremos dejarles una buena herencia a nuestros hijos y luchamos trabajando con tesón, pero de acuerdo a las Escrituras hay más que bienes terrenos. He aquí la lista de lo que debemos adquirir. Dice él que debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Vamos a ver 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Para Pablo, otro punto importante es que quien enseña debe ser recompensado por sus alumnos. Algo similar es lo que dijo a los Gálatas. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El cristiano debe sostener económicamente a su pastor, al anciano, a su líder. En 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El cristiano debe sostener a su familia. En el capítulo 6 y el versículo 10 ya vimos que el problema no está en el dinero como tal, sino en hacerlo un Dios con minúscula. Y 6:17, Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las cosas son para que las disfrutemos.
Qué curioso es visitar una casa donde hay cosas muy bonitas pero que no las usan. Están guardadas y a veces las sacan cuando llega el pastor, ¿verdad? Pase usted acá los muebles, y cuando uno no está ahí, a los chicos no les dejan que pasen por ahí. Bueno, están guardadas, las sacan en fechas especiales. Las cosas debemos disfrutarlas. A veces amontona dinero y lo único que logra cuando ha muerto es que los hijos se peleen por él. Así que el discípulo deberá aprender el contentamiento, no el conformismo, a vivir en la voluntad de Dios, sea cual fuere la circunstancia de la vida. El discípulo es un buen mayordomo de los recursos que Dios le da, el dinero. Hasta la próxima lección. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos, antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.